Hoy vamos a hablar de novelistas del siglo XIX en Europa. Pero no vamos a hablar de ninguno de ellos. Vamos a hablar de ellas. Como sabemos, el hecho de ser mujer puede llegar a acarrear bastantes problemas para una persona. Lamentablemente es algo que sigue ocurriendo. Imagínense ahora el ser mujer en el siglo XIX, época en donde la ley le reconocía únicamente como madre y como esposa, convirtiéndose básicamente en una esclava del hogar. Este siglo fue, por ende, muy importante para la lucha feminista, puesto que, por ejemplo, en Inglaterra, después de presionar y presionar, empiezan a aparecer las primeras leyes que reconocen algunos derechos, aunque sean mínimos, de las mujeres. Algunas de estas leyes son sobre el divorcio, que más o menos se decreta en 1857, y otras son sobre propiedad, que tienen lugar aproximadamente en 1870, puesto que en el matrimonio la esposa era propiedad del señor de la casa, y éste tenía derecho absoluto sobre su persona, sus bienes y sus hijos. También por esta época empezaron a aparecer los primeros colegios femeninos, como el de Oxford y el de Cambridge. Ahora bien, imaginémonos siendo mujeres que desean escribir en esa época. Es demasiada irreverencia. Aún así, y teniendo en cuenta que obviamente la actividad intelectual estaba reservada únicamente a los hombres, hubo una gran cantidad de mujeres que, sin importar nada, decidieron explorar otros mundos posibles, tal vez porque en el que vivían no podían ser totalmente libres. The woman is not intelligent enough to form ideas of her own. What's wrong with you? You, Miss Godwin, have the chance to prove me wrong. Don't you recognize Victor Frankenstein? Es así como la novela, todo un universo de posibilidades, aparece como un alivio para ellas, y aunque algunas tuvieron que esconder su nombre detrás de un seudónimo, fueron muy valientes al arriesgarse a escribir en un medio en el que si eran descubiertas, su obra iba a ser desvalorizada, como le sucedió por ejemplo a George Eliot, cuando se descubrió que en realidad era Mary Ann Evans. Luego de esto, su primera obra, Adam Bede, que había sido elogiada por la crítica, fue destrozada por la misma cuando se reveló su verdadera identidad. De este modo, escribir no fue fácil, pero sí constituyó una posibilidad de libertad, una muy grande, para la mujer inglesa del siglo XIX, porque la novela, género dominante en la literatura decimonónica, permite a la mujer explorar su deseo y su identidad. Allí al menos puede convertirse en dueña, ama y señora de lo que sucederá en una historia. Tal vez esta sea incluso una de las razones por las cuales en varias novelas la mujer protagonista se ve fuerte, decidida, inteligente y sobre todo independiente de los hombres. Tal es el caso de Orgullo y Prejuicio de Jane Austen. Expect me to rejoice in the inferiority of your circumstances. And those are the words of a gentleman. From the first moment I met you, your arrogance and conceit, your selfish disdain for the feelings of others, made me realize that you were the last man in the world I could ever be prevailed upon to marry. Forgive me, madam, for taking up so much of your time. O también el caso de Mary Oliver, Alive, novela al parecer autobiográfica y escrita por May Sinclair, seudónimo este de Mary Amelia Sinclair. En su obra es posible ver la influencia de sus visitas constantes a la clínica londinense que avanzaba en sus estudios psicológicos, puesto que allí se interesó bastante por el psicoanálisis. Así, en su novela, Mary, anticipándose algunos años a Virginia Woolf,
construye un poderoso monólogo interior en el que su personaje se piensa a sí mismo e intenta también desarrollarse como individuo. María Amelia St. Clair se vio empujada a la independencia a una edad muy corta, puesto que luego de que su padre falleciera, ella tuvo que ayudar en el hogar y cuidar a sus hermanos, quienes sufrían de una enfermedad cardíaca. Y en 1896 empezara a escribir de manera profesional para sostenerse a ella misma y a su madre. Mary fue una incansable luchadora por los derechos de la mujer, y también, gracias a esto, fue miembro de la Liga de Escritoras Sufragistas de esa época. Women should not exercise judgment in political affairs. If we allow women to vote, it will mean the loss of social structure. Vote for women! Fight for women! Vote for women! I incite the women in Britain to rebellion. En su obra, St. Clair trató reiteradamente el tema femenino y las condiciones terribles del matrimonio en dicha época, condiciones de las cuales era consciente y por las cuales tal vez nunca se casó. Así, la escritura profesional les permite a las mujeres cuestionar los principios de la sociedad patriarcal que habitan, puesto que se rebelan al encontrar otro espacio en el que pueden desenvolverse más o menos libremente, un espacio que no es limitado a la esfera doméstica y que les permite explorar el mundo en compañía de un género literario que, como dice Virginia Woolf, parece adaptarse en forma y contenido al género femenino. Hablemos ahora de Alemania. ¿Qué estaba sucediendo en el siglo XIX con las mujeres que aspiraban a escribir en este territorio? Contrario a lo que sucedía en Inglaterra, en Alemania no fue tan prolífica la escritura de novelas por parte de las mujeres. ¿O tal vez han sido opacadas en la historia? Es algo difícil de saber a ciencia cierta. A pesar de ello, sí hay nombres registrados de mujeres novelistas alemanas en aquella época. Por ejemplo, una de ellas fue Eugène Marlitt, seudónimo de Frédéric Henriette Christine Eugénie John. Marlitt fue un éxito entre el público femenino, y esto es de resaltar puesto que sus personajes y la forma en la que desarrollaba su historia permitía que las mujeres lectoras pudieran identificarse o soñar con otro mundo posible. Sus novelas son protagonizadas, la mayoría, por heroínas, cuyas vidas giran alrededor del estado de Turingia, puesto que este fue el lugar de nacimiento de la autora. Henriette, verdadero nombre de Marlitt, fue educada en un ambiente cortesano, por ende la mayoría de su obra es ambientada también en un ambiente aristocrático. Creo que en este punto es importante preguntarse, ¿hubiese tenido nuestra autora la reputación que tuvo y la oportunidad de haber escrito si no hubiese nacido en un hogar como aquel? Muy probablemente no. Y este ejemplo justamente puede dar pistas acerca de otras dificultades para escribir en aquella época, tales como las dificultades económicas y obviamente las ya mencionadas dificultades sociales, puesto que con qué tiempo una señora en matrimonio iba a poder dedicarse a la escritura con el montón de responsabilidades que la rodeaban, como cuidar de hijos y ser ama de casa al mismo tiempo, entre otros. Marlitt, que sepamos, no se casó nunca. Tal vez esto le dio tiempo de agudizar su ojo, darse cuenta de las costumbres que rodeaban a su sociedad y que le ayudaron a escribir novelas como Barba Azul y Los 12 Apóstoles, en las que narra costumbres pueblerinas y provincianas. 20 años fue el periodo que configuró la publicación de sus novelas, entre 1865 y 1885. Varias de ellas se convirtieron en verdaderos bestsellers e incluso fueron traducidos a otros idiomas. El argumento de su escritura por lo general gira en torno a una historia de amor, por lo que algunos críticos la han catalogado como escritora de novelas rosa. A pesar de esto, su forma de ver a la época y a la sociedad, así como el tratamiento que le da a la mujer, puesto que critica la opresión que es impuesta al género femenino, le dan a su obra un carácter crítico y una notable intención por señalar las costumbres, como los vicios de, en este caso, Turingia del siglo XIX. Por otro lado, unas décadas mayor que Marlitt se encuentra Bettina Brentan, cuyo nombre de nacimiento es Elizabeth Catarina Ludovica Magdalena Brentan. A los 50 años de edad, en 1835, Bettina publica su primer libro, Intercambio epistolar con una niña, que se cataloga como novela epistolar,
En su obra, la autora utiliza la correspondencia que mantuvo con Goethe para crear su novela y cambia un poco el tono del escritor, suavizándolo para hacerlo un poco más cálido y que así la historia pudiera fluir mejor. Bettina también tuvo una actitud marcadamente feminista y una agitada actividad política que pudo verse también en una de sus obras que dedicó al monarca de Prusia. Este libro se llamó "Este libro pertenece al rey". En él se configura una sátira social en la que se critica las irregularidades políticas de su país y se sugieren incluso soluciones para la evidente miseria del proletariado. Es de resaltar entonces cómo su sed de justicia no solo se interesaba en los roles de género, sino que incluso llegó a compartir ideas socialistas que la guiaron en su camino intelectual y literario. De este modo, es notable cómo la escritura puede configurarse como un espacio de libertad para la mujer inglesa y alemana del siglo XX, en el que puede explorar su conciencia, criticar a la sociedad y crear roles que no son permitidos en la realidad. Así, Bettina, Marlitt, Sinclair son solo ejemplos de los muchos que existieron, como las muy conocidas hermanas Bronte, Jane Austen, Mary Shelley, George Eliot, entre otras. Todas ellas novelistas que aportaron a la configuración de una mujer independiente, gracias a su escritura y a pesar de los límites de su época. El estallido de la Revolución Francesa de finales del siglo XVIII no solamente da fin al antiguo régimen, sino que abre un panorama en el que el ciudadano se constituye como una fuerza política dominante. Pero las revoluciones no solo abren paso a nuevas dinámicas sociales, económicas y culturales, también son procesos confusos, caóticos y con altos grados de incertidumbre. Así que no nos sorprendamos demasiado si luego de 12 años regresa la monarquía en cabeza de Napoleón, un hijo de la revolución. Pero cumplir los caprichos imperiales de Napoleón le costó muy caro a los franceses, así que después de su derrota en Waterloo, el Congreso de Viena buscó restaurar el panorama político europeo. Pero como lo hecho está, Europa no volvería a ser la misma. Para 1830, con Francia en manos de Carlos X y sus políticas conservadoras, estalla nuevamente una revolución, que pese al imaginario de Lacroix, no rinde frutos en las manos del pueblo, sino de la sociedad burguesa. Finalmente, después de ires y venires, coronaciones y abdicaciones, levantamientos y represiones, en 1848 se establece un gobierno provisional republicano que resulta ser el principio del fin para los regímenes absolutistas. Pero no se imaginen que lo que siguió para los franceses fue miel sobre hojuelas. Muy acorde con aquello de que la política es dinámica, Napoleón III se declara emperador en 1852 y desarrolla un proyecto político autoritario de la mano de la alta burguesía. Para 1870, luego de perder parte del apoyo de los católicos e industriales por su participación en la unificación italiana y la firma de tratados de libre comercio con Reino Unido, Napoleón III busca apoyo en las clases populares y construye unas bases democráticas aparentemente más sólidas. Las últimas décadas del siglo XIX francés se impone un gobierno republicano y parlamentarista en donde se logran construir grandes libertades, como la libertad de reunión, la libertad de prensa, la libertad de formar sindicatos y el divorcio. A esto se suma además la educación laica y las escuelas para niñas. Anne-Louise Germaine Necker, más conocida como Madame de Staël, vio morir el siglo XVIII y vivió el inicio de un prometedor siglo XIX. La escritora francesa vivió la Revolución de 1789 y vio con agrado los cambios que prometía, y también fue una crítica implacable de Napoleón desde su lugar de escritora, pensadora y líder de opinión. El ascenso de una mujer como esta y el impacto que deja la fuerza de sus ideas en un mundo que prefiere encerrar a sus mujeres en el ámbito privado y en el del hogar, da cuenta de su anormalidad. Staël contó con una educación excepcional, además de que el entorno que le ofreció el salón que abrió su madre pues le permitió codearse con pensadores destacados de su época. Su matrimonio con Eric de Staël-Holstein, embajador sueco en Francia, le permitió entregarse a una vida de aventura, creación y reflexión estética, política y social. De su carta sobre la obra y el carácter de Rousseau, se perfiló como una pensadora temeraria y sagaz,
porque en 1788 poner sobre la mesa el desatino que representaba la distinción en la educación para hombres y mujeres que propone Rousseau parece ser una jugada arriesgada para una joven escritora. Para 1793 habría escrito Reflexiones sobre el proceso de la reina por una mujer, en donde destaca el papel que juega la mujer en el proceso revolucionario. A pesar de esto, Madame Stein no radicalizó su posición frente a lo que implicaba la igualdad para la mujer. Pero ¿quién puede culparla? El chistecito podía costarle la cabeza, como Olimpia de Gouges. Pero no solo su obra, sino su experiencia vital misma estuvo estrechamente ligada con la intención de mejorar la posición de la mujer y aperturar el mundo intelectual, político y social para sus congéneres. El atrevimiento de habitar el mundo y pronunciarse sobre él en libertad la puso en la mira de Napoleón. Y finalmente, cuando éste se pone a la cabeza de Francia, Estelle se consolida como una de sus más importantes críticas. El precio que paga la escritora por esa libertad resultaría ser el exilio, primero de París y más tarde de Francia, hacia 1803. Pero tranquilos, que aunque es muy triste que lo saquen a uno de su país por asuntos ideológicos, esta mujer estaba lejos de dejarse amilanar. La salida de Francia resultó ser la oportunidad perfecta para que Madame de Staël empiece un recorrido por Europa que le permitirá acercarse a Goethe, Schiller y los hermanos Schlegel. La escritora francesa encuentra en la cultura y la literatura alemana un tema apasionante que se volcará en el libro de Alemania. Este texto resulta interesante no solo por ser un concienzudo análisis de la cultura alemana, sino porque es aquí en donde Madame Stein conceptualiza por primera vez sobre el romanticismo, que se convierte en la corriente ideológica característica de la primera mitad del siglo XX, además de despertar de nuevo la ira de Napoleón, por aquello de que escribir sobre alemanes no es muy francés que digamos. No está de más resaltar que aunque los escándalos sobre sus amantes, su divorcio, sus hijos presuntamente ilegítimos pudieron opacar el brillo e importancia de sus ideas, lo cierto es que su estatus está íntimamente relacionado con su obra más allá de sus particularidades biográficas. Cuando Estelle escribe Delphine, ya la novela se ha consolidado como un género literario mayor. La novela se rehúsa a someterse a reglas fijas, de tal manera que adentrarse en su creación le ofrecía a la francesa una libertad y variedad que tuvieron que resultar fascinantes para su espíritu rebelde. Hay quienes aseguran que fue con esa primera novela epistolar que Estelle introdujo el romanticismo alemán en Francia. Podría ser, pero lo cierto es que la obra está estrechamente relacionada con la defensa de la libertad de elección frente a las rancias tradiciones que tan prolíficamente criticó. Además de que resulta innegable la toma de posición en relación con la libertad y el desarrollo de las mujeres. La representación de mujer que construye Estelle resulta ser una figura romántica por excelencia. Su individualismo, al menos en lo que al corazón respecta, y la forma que en la sociedad y su propia cobardía la convierten en víctima, nos acercan al yo romántico que desafía a la sociedad y exige su derecho a expresarse. Delphine, la protagonista de la novela epistolar que hizo famosa la escritora francesa, es una mujer educada y reflexiva, que ha aprendido a hacer caso omiso de los prejuicios de su época. Aunque por supuesto que su espíritu libre e independiente no la librará del destino al que pertenece. El carácter epistolar de la novela no es, por supuesto, una elección caprichosa. La plasticidad de las cartas parece ser una forma eficaz de acercarse al público lector y otorgarle fuerza a la imagen cotidiana de la experiencia femenina. Delphine no solamente es una novela que le apuesta a una visión del mundo desde el yo, apelando a la rebeldía y a la libertad como bandera para hacer frente a una sociedad opresora, sino que da cuenta de la complejidad del pensamiento de una mujer francesa, libre y educada, que lucha por levantar la cabeza y abrirse paso en un mundo que no quiere reconocer la magnitud de su valor, pero sin lugar a duda tampoco puede ignorar. Por supuesto, no era un libro de cocina cualquiera. El libro de Magdalena Drobomila Retrigova le ha dado el nombre de la Miss Piton checa. Este libro rápidamente se convirtió en el libro de recetas tradicionales más extendido por todo el territorio checo. Lo interesante de este libro es que además de dar instrucciones para poder hacer un plato, como cualquier otro manual o libro de cocina, la autora parece querer entablar un diálogo con sus lectores, donde su personalidad aparece y le da además las bases para un conocimiento completo sobre las costumbres y el potencial de la cocina checa burguesa. Magdalena Drobomila Retrigova
nació y vivió en el reino de Bohemia y como gran parte de las personas de este territorio en el siglo XIX era bilingüe, hablaba alemán y checo. De hecho, su labor como impulsora de la cultura checa es muy importante. Además de este libro de recetas, escribió y tradujo al checo varias obras y cultivó alrededor de su casa un salón donde se leía y discutía. Hombres y mujeres podían entrar en él. Las ideas que expresaban todos ellos y ellas estaban aún lejos de la emancipación femenina. De hecho, Dobromila Retigová escribe sobre la mujer viéndola como un ser tierno y complaciente, naturalmente bella y noble, modesta y poco exigente, cuya meta en la vida no podía ser otra, era ser una buena esposa. Pero, como dice, que es gracias a quien obtuve toda esta información, Retigová inspiró a otras mujeres de la primera mitad del siglo XIX a trabajar no solo por sus maridos, sino también para su nación. Otra mujer surge hace 200 años, en 1909, una de las personas más importantes para la cultura checa, que aparece incluso en el billete de 500 coronas, Božena Němcová. Dejemos que Carlos Ferrer, de Radio Praga Internacional, nos cuente un poco de su importancia. Božena Němcová no fue únicamente una escritora sobresaliente. Con sus obras contribuyó a dignificar la lengua checa y a rescatar las esencias populares de la nación checa, presuntamente conservadas en el medio rural. Fue además una mujer de brillante personalidad en una época, mediados del siglo XIX, en la que el desarrollo personal del género femenino seguía siendo profundamente limitado. Sus primeros trabajos se remontan a una recolección de cuentos de tradición oral que hizo para quien, al ver la calidad de su trabajo, le incitó a publicar por su nombre, con el cual publicó una serie de relatos infantiles que hoy por hoy siguen siendo leídos por los niños y niñas checos. Luego, en los últimos años de su vida, escribirá la novela más importante de la literatura checa, Babiška, o La abuela en español. Fue escrita, además, en los momentos más dolorosos de la vida de Němcová. Pero bueno, antes de adelantarnos, veamos algunos comentarios sobre sus virtudes. Escuchemos primero a Radka Navarova, licenciada en Filología Checa y Alemana, que también hace parte de Radio Praga Internacional. Una de las cosas más importantes que tiene, que muestra, es justo el idioma, la belleza del idioma, pero no solo la belleza, sino también la variedad, porque muestra el idioma simple, como la gente habla en la calle, muestra el idioma más descriptivo, más metafórico. También aparece el dialecto de esa zona, de Bohemia del Este. Y al profesor, quien nos permitirá además escuchar un poco de su idioma. Když bych měl odpovědět na otázku, proč číst dnes babičku Boženy Němcové, začal bych asi tím, že jde nepochybně o jedno ze základních děl české moderní kultury a zde tedy situuje jakýsi mikromodel českého národního společenství, rozložený mezi přírodu a kulturu. A nakonec možno babičku číst také proto, že to je velmi útěšný text. A tady myslím na filozofa Georga Simmela, který v době první světové války říká, že člověk je bytost, která hledá a potřebuje útěchu. To je vlastně to, co člověka nejvíce charakterizuje. Protože je to jediná bytost, která je schopna se ptát po jeho život ohrožujících, zničujících událostech. A my víme, že Němcová psala babičku v době, kdy umíral její syn, čili v době velmi pohnuté. A jistě si ona sama tuto otázku také kladla. Na otázku, na kterou není v podstatě žádná odpověď. Proč právě mě postihly tyto události? Ale člověk si ji klade, protože i přes tyto katastrofy chce zůstat nějakým způsobem spojen se světem. A možná i proto bychom měli znovu číst babičku. Como cuenta, su vida estará llena de obstáculos. Por ejemplo,
Por sus preferencias nacionalistas y las de su esposo, hizo que mientras en el año de 1840 fuesen recibidos en Praga dentro de importantes círculos y como centros de atención, al volver aproximadamente 10 años más tarde, debido al neoabsolutismo de Bach, otro Bach, Alexander von Bach, primer ministro del Imperio Austriaco que reprimió cualquier brote nacionalista, ella y su esposo fueron rechazados por sus ideas políticas, y de ahí en adelante las preocupaciones económicas la acecharon constantemente. Luego viene la muerte de su hijo Zdeněk, como cuentan un año después de publicar Babieška, muere muy joven a los 42 años, no sin antes escribir un texto entre lo poético y lo autobiográfico, 4 estaciones. Por supuesto, además de estas dos mujeres, hubo otras grandes escritoras que lucharon desde su escritura contra aquellos hombres que les dijeron que no podían escribir, como Carolina Svetla, quien además fundó la Asociación de Producción Femenina, en miras de solucionar el problema de la dependencia económica de la mujer, que no fue especialmente reconocida por su producción novelística, sino ensayística, en la cual incluso criticó el movimiento de Émile Zola y siguió de cerca la producción de George Sand. A pesar de todos los insensatos comentarios en su contra, que no vale la pena leer, Kraskorova además fue la primera mujer en recibir el título de doctor honoris causa en filosofía, otorgado por la Universidad Carolina de Praga. También está Teresa Novankova, quien desarrolló un fuerte realismo que combinaba la autenticidad cuasi documental del detalle con el intento de capturar al individuo como ser humano dentro de una sección transversal del pensamiento nacional, filosófico, social y contemporáneo. La historia polaca y la lucha feminista en este país fue aún más complicada. Primero debemos recordar que este era el mapa de Polonia a finales del siglo XVIII, es decir, todo su territorio estaba repartido por 3 imperios: Austria, Prusia y Rusia. También hubo un movimiento nacionalista polaco, pero sus intentos de independencia fueron siempre reprimidos, como el levantamiento en noviembre de 1831 contra el reino zarista. Estos dos aspectos hicieron de la identidad polaca el problema central de su literatura. Las mujeres, por ello, se vieron a sí mismas como la columna vertebral de la sociedad y como guardianas de lo polaco en la casa y a través de la educación. Pero pues bueno, realmente esta educación tenía que ver más con que las niñas debían crecer con una gran claridad de sus roles y deberes como esposas, madres y ciudadanas patrióticas. Una de las primeras mujeres con mayor éxito, por supuesto relativo, es en 1816 publicó la que sería la novela más completa y más moderna de la literatura polaca hasta entonces, Malvina o La intuición del corazón, una novela que a simple vista puede ser encajada como otra novela sentimental más, pero que vista más de cerca posee una ingeniosa estructura que bebe de ser y además de un variado tono. Una escritora que realmente dejó todas sus novelas inconclusas, salvo El pagano Ponganka. En todas ellas expresa la necesidad de satisfacción propia, en términos de educación, en términos emocionales y de realización propia, la importancia del amor en todas sus manifestaciones, incluso la sexual, y una fuerte creencia en el amor con la posibilidad de escoger libremente y el matrimonio basado en el amor verdadero y no forzado
por razones sociales o financieras. Asimismo, buscó darle visibilidad a la mujer dentro de sus novelas, no como la otra mitad descuidada de la humanidad, sino que sus personajes femeninos tenían la característica de ser seres humanos capaces de un verdadero pensamiento individual y profundo. Finalmente, otra autora que vale la pena considerar y mencionar, sobre todo en la segunda mitad del siglo XIX, es Kowa, representante del positivismo polaco post-insurrección, una mujer que hizo parte del tridente de grandes realistas polacos. Además, estuvo nominada al Premio Nobel de Literatura, que sin embargo ganó su compatriota, hombre, sospechoso. Su novela más famosa se llama Nan Niemmen, o A las orillas del río Nieve.